Ya sabemos cómo está la coyuntura política el día de hoy en el legislativo. Se vienen reuniendo cada vez más firmas para convocar la sesión del Pleno Extraordinario. Lo que se va a ahondar finalmente en este pleno es también si es que debe o proceder la censura o la vacancia. Y precisamente para eso es que lo hemos convocado, para que nos establezca, nos defina primero, de hecho, cómo es cada una, cuál es la definición de censura, cuál es la definición de vacancia, y podemos establecer cuál es la diferencia entre estas dos, por favor. Lo escuchamos. Bueno, en principio, Jorge, de lo que se trata es de una legislatura extraordinaria que sería convocada como consecuencia de la facultad que reconoce el artículo 50 del reglamento del Congreso, en cuyo segundo párrafo se señala que una vez que se reúnen los 3/5 de firmas de los congresistas, debe convocarse a una legislatura extraordinaria. Y quienes deben convocarla son, en primer término, el presidente del Congreso. Si él no lo hiciera dentro de los 15 días sucesivos a la fecha en la que se recibe el pedido de convocatoria, deben hacerlo los vicepresidentes. Y si no lo hiciesen ni el presidente ni los vicepresidentes, quien tendría que hacerlo sería el oficial mayor. El plazo para la convocatoria es de 15 días. Como el reglamento no precisa si son 15 días calendario o 15 días útiles, debido a que la norma es parte del derecho público, debería aplicarse el principio general, que es que los días deben entenderse como útiles, no como días calendario. Por lo tanto, sería el equivalente a 3 semanas. Una vez aclarado el asunto de la convocatoria a la legislatura extraordinaria, la pregunta que tú me haces es en relación a los dos posibles modelos de destitución que correspondería contra quien en ejercicio de la presidencia de la República es presidente del Congreso, presidencia de la República a la que accede como resultado de la aplicación del artículo constitucional sobre sucesión presidencial en ausencia de presidente y de vicepresidentes. La diferencia entre la censura y la vacancia es que la censura procede en el derecho peruano respecto de dos casos concretos en el Congreso. Uno, la censura contra los ministros o el gabinete, y dos, la censura contra la mesa directiva o uno de los integrantes de la mesa directiva. La censura procede solamente mediante una moción de orden del día en la que se señalan las razones por las cuales se pretende censurar al miembro de la mesa directiva o a la mesa directiva en general, y luego del debate se consulta, para lo cual se requiere, para la aprobación se requiere el número de la mayoría simple de congresistas, no se requiere mayoría absoluta, basta la diferencia de un voto y el presidente, los vicepresidentes o la mesa quedan censurados y por lo tanto tendría que procederse a la elección de sus reemplazantes. Eso es en cuanto a la censura. En cuanto a la vacancia, ese es un procedimiento especial que está regulado en el artículo 89A del reglamento del Congreso y que requiere un procedimiento mucho más delicado porque tiene que ver con la posibilidad de que se argumente que al presidente de la República se lo acusa de un supuesto de permanente incapacidad moral. En ese caso, existe un procedimiento que requiere un número de firmas para la presentación de este tipo de moción, la moción de vacancia del presidente de la República. Luego tiene que consultarse la admisión, también con un número de firmas determinado, con un número de votos determinado, que alcanza el 40% del número de hábiles. Luego, si es que procede la admisión, se comunica al presidente de la República que se ha presentado esta moción en su contra para que prepare su defensa, para lo cual se le concede un plazo no menor de 3 días útiles, o de lo contrario, se consulta con 4/5 partes del número de miembros del Congreso si es que se exime ese plazo y se procede de inmediato a votar la vacancia del presidente de la República y por lo tanto a destituirlo. Las causales para uno y otro supuesto, para la censura o para la vacancia de un presidente de la República que accede al cargo como consecuencia del procedimiento de sucesión
establecido en la Constitución y por lo tanto se trata de un presidente del Congreso que es presidente de la República en el cargo y en las funciones correspondientes. La diferencia es que la vacancia es por una falta que se comete en el ejercicio de la función como presidente del Congreso o como miembro de la mesa directiva. Al revés, en el caso de la vacancia, el supuesto es que exista una argumentación basada en hechos o en conductas que permitan calificar la conducta del presidente de la República como un caso de permanente incapacidad moral. La vacancia es por inconductas o por defectos que se adviertan en el ejercicio de la mesa directiva del presidente del Congreso y la vacancia como consecuencia del ejercicio que ocurra en el ejercicio de la presidencia de la República. Esa es la principal diferencia entre ambos supuestos. Podríamos, en la última parte ha señalado dos veces vacancias y podríamos retomar. La censura sería para la mesa directiva, si Es podría, correcto, sí. porque dijo, si podría repetir esa última parte para que quede limpio el byte. Bueno, efectivamente, la vacancia es en contra de un miembro de la mesa directiva. Perdón, la vacancia no, Las, la claro, censura esa es parte. contra un miembro de la mesa directiva. La censura es contra un miembro de la mesa directiva por fallas, por defectos, por conductas o por hechos que se adviertan en el ejercicio o en el desempeño del cargo directivo en el Congreso. Y por otro lado, la vacancia es contra el presidente de la República, igualmente, que en ejercicio del cargo se advierte un supuesto de permanente incapacidad moral que debe ser adecuadamente argumentado. Ahora, quisiéramos retroceder unos pasitos. Muchas gracias por su amplia respuesta, muy detallada, me gustó mucho, pero me gustaría retroceder un poquito. Para el tema de la censura, usted ha señalado que se necesita mayoría simple, la diferencia de un solo voto. Eso quiere decir que puede ser, no sé, 38 contra 37, así no se llegue a la mitad de los votos de todos los congresistas hábiles. ¿Me podría especificar esa parte? Así es. En el caso, señalé hace un momento que los casos de censura en el Congreso proceden contra dos supuestos. Uno, contra el gabinete o uno de los ministros, en cuyo caso sí se exige para la censura el voto de la mayoría absoluta, es decir, más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, no más de la mitad del número de hábiles ni más de la mitad del número de presentes, más de la mitad del número legal. Para el caso de la censura de un miembro de la mesa directiva o del íntegro de la mesa directiva, la fórmula general es la de que el acuerdo se adopta con la mayoría simple. Vale decir, si en la sesión hay, por decir, 100 congresistas presentes en la sesión, se consulta la votación. Si ocurriese que hubieran 30 congresistas a favor, 29 congresistas en contra, estamos hablando de un total de 69 y la diferencia serían abstenciones. En ese caso, el número de abstenciones podría ser superior y no habría que se vaque o que se censure a la mesa directiva. Si de los 100 ocurriera que votaran a favor 40, que votaran en contra 39, estamos hablando de 79. La diferencia serían 11 respecto del total, que serían 11 abstenciones. En ese caso procedería la censura por la diferencia de un voto, 40 versus 39. En ese caso habría censura. Entiendo. Ahora, eso es en el término de la censura, pero me parece que en la vacancia sí se necesita un número para vacar al presidente. Así es, son 2 tercios, ¿no? Son 2 tercios del número legal de congresistas y si no se alcanza, obviamente no se vaca al presidente de la República, porque se supone que es un caso muchísimo más grave, ¿no? No es lo mismo remover a un miembro de la mesa directiva que puede ser reelecto o electo que vacar al presidente de la República, destituirlo por una causal de permanente incapacidad moral. Entiendo. Ahora, ¿me podría indicar cuál es la diferencia entre los congresistas hábiles de los legales? Que muchas veces es un poco difuso esa situación. Bueno, los supuestos para hacer el cálculo de las fórmulas son tres. La mayoría puede ser sobre el número legal, en este caso siendo
siendo 130 congresistas, el número legal es de 130, el número de hábiles o el número de presentes o concurrentes. El número de hábiles se calcula descontando del número legal el número de congresistas suspendidos, el número de congresistas que no se hubieran incorporado por alguna razón, o el número de congresistas que tienen licencia para ausentarse, licencias por enfermedad, licencias por viaje, etcétera. Entonces, si de los 130, por ejemplo, hay 30 congresistas que tienen licencia, hay 2 congresistas que por alguna razón no han podido juramentar, no se han incorporado. Estamos hablando de que serían 32 menos, hablaríamos de 98. El número de hábiles sería 98, no sería 130 porque 130 es el número legal. Y el número de concurrentes o presentes, esa fórmula se utiliza principalmente para la aprobación del presupuesto general de la República, donde se requiere la mayoría del número de concurrentes o de presentes. Entonces, el número de presentes es simplemente el número de congresistas que estén en la sala, siempre y cuando exista quórum. El quórum es más de la mitad. Entonces, si es que hubiera, por ejemplo, 70 congresistas presentes, con esa cantidad se calcularía la mayoría para determinar si se aprueba o no se aprueba el presupuesto general de la República. Ahora, me queda solamente una última pregunta, porque en el Congreso están señalando, está en una discusión, para empezar. Algunos dicen, no, al presidente le corresponde la vacancia porque estas inconductas las ha realizado siendo presidente de la República y no presidente del Congreso. Otros dicen, no, tiene que ser censurado él como presidente del Congreso porque es la condición que le ha permitido ser presidente de la República. Entonces, si deseamos sacarlo, tenemos que extraerlo de esa condición inicial, original, que le ha permitido ascender. Entonces, los congresistas están en esta discusión y han señalado de que esto se va a poder finalmente definir una vez se convoque el pleno y en el pleno se discuta, se debata y se sepa por cuál de las dos figuras van a terminar optando. Pero hay un tema también importante que me parece, según tengo entendido, he hablado con algunos especialistas, que el presidente del Congreso, una vez que recibe las 78 firmas, solamente puede hacer la convocatoria con un único tema en la agenda, lo que está dispuesto en las 78 firmas. Entonces no cabría lugar a la discusión en el Pleno, porque solamente sería con una única agenda. ¿Me podría definir un poco cómo es ese tema? Es correcto. Efectivamente, de acuerdo al artículo 50 del reglamento del Congreso, en su último párrafo se señala que la materia de convocatoria a una legislatura extraordinaria es con agenda cerrada, y la agenda es cerrada a partir de lo que contenga el pedido con el cual se han conseguido las firmas para que se convoque a legislatura extraordinaria. Entonces, todo va a depender de lo que diga el pedido de convocatoria. Si el pedido de convocatoria, donde constan las firmas requeridas por el reglamento, es para que se consulte la censura, es todo lo que se puede debatir. No se puede debatir otra cosa sino la censura. Si el pedido es por la vacancia, no se puede debatir otra cosa sino la vacancia. Pero si el pedido señala que es por la censura o por las mociones de vacancia, habría la posibilidad de que ambos temas fueran materia de la agenda de la legislatura extraordinaria, que debe tener, como lo señalo, una agenda cerrada. El presidente del Congreso no puede evitar la responsabilidad que tiene de convocar a la sesión dentro de estos 15 días útiles que usted me ha señalado, o sea, las 3 semanas. Eso quiere decir que está en la obligación de hacerlo, podría no hacerlo, porque también me dio otras 2 opciones de los vicepresidentes y el oficial mayor. Eso es lo que prevé el reglamento. En el caso que el presidente del Congreso no convocara dentro del término señalado, que son los 15 días, que en este caso habría que interpretar que son días útiles porque es una indefinición del reglamento que debe interpretarse de acuerdo a principios generales de derecho público. En este caso estamos hablando de 3 semanas, o sea, 15 días hábiles. Ese plazo es para que el presidente convoque a la legislatura extraordinaria solicitada de acuerdo al reglamento. Si el Una última, presidente, si el presidente no convocara a legislatura extraordinaria dentro de ese plazo, la obligación va en relación sucesiva. El primer vicepresidente, el segundo y el tercer vicepresidente. Si ninguno de los 4 cumpliera con convocar, la obligación es del oficial mayor.
el oficial mayor es quien debe convocar a legislatura extraordinaria una vez que se ha cumplido con el requisito señalado en el reglamento con el número de firmas determinado. Lo último, ahora sí, hay la posibilidad, o sea, me refiero, quiero una precisión, mejor dicho. El presidente del Congreso, los vicepresidentes o el oficial mayor tienen que hacerlo la convocatoria dentro de los 15 días o, por ejemplo, pasan los 15 días que son las 3 semanas, llega el día 15 y el presidente del Congreso la convoca para la próxima semana, o sea, para lo que sería una semana 4. ¿Eso es No, posible o tiene que ser dentro de los 15? la obligación es al acto de la convocatoria. El presidente debe cumplir con convocar dentro de ese plazo. El acto de convocatoria supone que el presidente señale, habiéndose cumplido con el requisito prescrito en el artículo 50 del reglamento del Congreso, procedo a convocar a legislatura extraordinaria. Él debe hacerlo dentro de esos 15 días. Obviamente, esa es la obligación, no otra. Por lo tanto, él puede convocar y decir que la sesión se realizará en una semana más. Ahora, ya nos encontramos prácticamente a mitad de mes. En 3 semanas ya estamos en marzo. Entonces, el plazo se vencería dentro del plazo de la próxima legislatura ordinaria que empieza el 1 de marzo, por lo cual hay una superposición de requerimientos. Por un lado, el requerimiento de una legislatura extraordinaria y por otro lado, el inicio de una legislatura ordinaria dentro de la cual tendría que consultarse, naturalmente, lo que quiera que se presentara, en cuyo caso ya no habría la limitación que sí existe para el tratamiento de las legislaturas extraordinarias, porque en una legislatura ordinaria podría consultarse cualquiera de ambos temas siempre y cuando así lo acuerde la Junta de Portavoces. Listo. Muchas gracias, doctor. Eso sería todo por mi lado. Gracias por la explicación detallada. Y nada, le agradezco mucho. Hasta Ok, pronto. hasta luego. Hasta luego.